¿Qué pasaría si la NASA, la institución científica que millones de personas en todo el mundo consideran la voz más confiable en todo lo relacionado con el espacio, se encontrara frente a un descubrimiento tan extraño, tan difícil de explicar y tan perturbador, que la única salida posible fuera callar o minimizarlo? Esta no es una pregunta de ciencia ficción, ni una hipótesis de conspiración barata. Estamos hablando de un hecho real, documentado, que comenzó con la detección de un objeto en el cielo que, en apariencia, parecía un simple cometa, pero que con cada observación posterior fue revelando características tan absurdas y desconcertantes que la propia NASA no ha podido dar una respuesta clara. Ese objeto es conocido como 3I/Atlas, y lo que lo hace tan importante no es solo su origen intergaláctico, sino el hecho de que parece estar comportándose de una manera que contradice directamente las leyes de la física tal y como las entendemos hoy. Para entender la magnitud del misterio, imaginemos la historia reciente de la astronomía. En 2017, el mundo se sorprendió con la detección de Oumuamua, un visitante interestelar que atravesó nuestro sistema solar y que, aunque oficialmente se clasificó como un asteroide o cometa, dejó perplejos a los astrónomos por su extraña forma alargada, su velocidad imposible y su trayectoria inexplicable. Ese objeto abrió un debate científico mundial que aún no se cierra, y apenas unos años después, otro visitante llegó a nuestras puertas cósmicas, el cometa 2I Borisov, el primero confirmado como un cometa interestelar. Fue una joya científica porque, a diferencia de Oumuamua, se comportaba más como lo que conocemos, un cometa que libera gas y polvo al acercarse al Sol. La ciencia se acomodó en la idea de que había visitantes de otros sistemas, pero podían ser estudiados bajo nuestros mismos modelos. Sin embargo, entonces apareció 3I/Atlas, y todo volvió a romperse. Antes de continuar, me encantaría que me escribas en los comentarios desde qué país estás viendo nuestros videos. Para mí es muy especial que lo comentes, y si te está gustando el contenido, considera dejar tu like y suscribirte. Eso me ayuda mucho a saber si voy por buen camino, y si quieres más videos como este. Cuando los astrónomos del telescopio Atlas, en Hawái, comenzaron a registrar sus datos, lo catalogaron de inmediato como un objeto hiperveloz. Su trayectoria revelaba que no era parte de nuestro sistema solar, sino que había viajado desde regiones desconocidas, atravesando el espacio profundo hasta llegar aquí. Hasta ese punto, todo parecía una oportunidad única. Otro visitante interestelar que podía ampliar nuestro conocimiento. Pero a medida que los días pasaban, algo no encajaba: su brillo, su cola, su dispersión de materia. Todo parecía estar mal, no en el sentido de que los cálculos fueran incorrectos, sino en el sentido de que el propio objeto estaba comportándose de una manera que no debería ser posible. Pensemos en la lógica con la que la NASA trabaja. Cada vez que un cometa entra en nuestro radar, se estudia su velocidad, su masa, su composición probable y su interacción con el Sol. Es un proceso rutinario que rara vez ofrece sorpresas, pero en este caso, la sorpresa fue inmediata. Los datos sugerían que el cometa estaba liberando materia a un ritmo descontrolado, demasiado rápido, demasiado extraño, como si algo en su interior estuviera funcionando de una manera distinta a cualquier otro cometa registrado. Algunos científicos, de manera informal, comenzaron a llamarlo el cometa imposible, y es aquí donde aparece el verdadero dilema. ¿Cómo comunica la NASA algo que ni sus propios equipos logran comprender? En conferencias y comunicados, el objeto fue descrito con frialdad. Un cometa interestelar, nombrado 3I/Atlas, descubierto en 2019, pero esa definición apenas araña la superficie del misterio. Lo que los comunicados oficiales no destacan es la gravedad del hallazgo. Estamos observando un cuerpo que no responde a las leyes que gobiernan a todos los demás cometas conocidos, y cuando la ciencia se enfrenta a un fenómeno que desafía sus propios fundamentos, ocurren dos cosas. La primera es la resistencia a aceptarlo, la segunda es el miedo. El miedo no necesariamente a una catástrofe inmediata, sino a las implicaciones de lo que se está observando. Si 3I/Atlas no se comporta como un cometa normal, entonces, ¿qué es? ¿Estamos ante un nuevo tipo de objeto cósmico que nunca antes habíamos registrado? ¿O es posible que no sea un objeto natural, sino algo creado, algo con un propósito? Estas preguntas no se hacen a la ligera,
Recordemos que figuras como Avi Loeb, astrofísico de Harvard, ya levantaron la polémica al sugerir que Oumuamua podría haber sido un artefacto interestelar artificial. Esa teoría fue atacada, ridiculizada por algunos, defendida por otros, pero lo cierto es que abrió un debate incómodo. ¿Qué pasa si no todo lo que atraviesa nuestro sistema solar es meramente natural? El gancho de nuestra historia es este. La NASA está frente a un objeto que no puede clasificar con seguridad, un objeto que no responde a las explicaciones tradicionales, y que, al mismo tiempo, podría estar acercándose peligrosamente a una región donde sus efectos serían imposibles de ignorar. Y aunque oficialmente se mantiene la narrativa de que no hay nada de qué preocuparse, el silencio, las inconsistencias y las omisiones han encendido la imaginación del público y la preocupación de una parte de la comunidad científica, porque la pregunta que persiste no es solo qué es TRES y Atlas, sino por qué se está minimizando un fenómeno que podría cambiar para siempre nuestra visión del universo. La estrategia de la NASA ha sido prudente, incluso fría, hablar lo justo, compartir datos limitados y no entrar en especulaciones, pero ese silencio alimenta un vacío que rápidamente se llena con teorías. Desde la idea de que el objeto es una especie de arma cósmica, creada por inteligencias desconocidas, hasta la sospecha de que contiene materia que jamás hemos observado, y que podría representar un riesgo. El Internet y las redes sociales no tardaron en convertirlo en un monstruo viral. Cada dato incompleto, cada demora en publicar resultados, cada contradicción en las declaraciones oficiales, alimenta más y más la percepción de que hay algo que no se quiere contar. Pero aquí es donde debemos ser claros. No se trata de inventar conspiraciones. El verdadero gancho es que lo que sabemos ya es lo suficientemente extraño como para resultar perturbador. El cometa 3 y Atlas está mostrando un comportamiento que contradice los modelos físicos más básicos de cómo debería actuar un cuerpo celeste de su tipo. Eso ya es extraordinario. No hace falta inventar nada más, y lo que hace que este descubrimiento sea tan impactante no es que pueda colisionar con la Tierra en un par de años, aunque algunos medios hayan jugado con esa idea para sembrar miedo, sino que su mera existencia obliga a replantearnos lo que creemos saber del cosmos. ¿Estamos ante el inicio de un cambio de paradigma? ¿Podría ser TRES y Atlas la señal de que no entendemos ni remotamente la diversidad de fenómenos que ocurren en el universo? O peor aún, ¿es posible que estemos observando por primera vez algo que no proviene de la naturaleza, sino de una inteligencia desconocida? La respuesta, por ahora, es un misterio. Pero lo que sí es un hecho es que el simple registro de este objeto ya es suficiente para sacudir los cimientos de la astronomía moderna. En esta primera sección, el objetivo no es resolver el enigma, sino presentarlo de la forma más clara y contundente posible. El 3 y Atlas no encaja. Y cuando algo no encaja en el universo, tenemos dos opciones: forzar nuestras explicaciones para que parezca normal o aceptar que estamos frente a lo desconocido. La NASA, por ahora, parece optar por la primera opción. Pero la verdad es que tarde o temprano, los datos hablarán por sí mismos. Lo que descubriremos en este documental no es una teoría sin fundamentos ni un mito alimentado por las redes sociales. Lo que vamos a recorrer es un camino que comienza con datos oficiales, pasa por testimonios de científicos que enfrentan el dilema del silencio, y se adentra en las teorías más audaces sobre lo que podría significar este visitante intergaláctico. La historia de TRES y Atlas no es solo un capítulo más en la exploración del espacio. Es un recordatorio brutal de que todavía sabemos muy poco, y de que quizás frente a nosotros ya esté ocurriendo algo que rebase completamente nuestra capacidad de comprensión. Y así comienza nuestro viaje, con una pregunta que retumba como eco en la inmensidad del cosmos. ¿Qué es realmente TRES y Atlas, y por qué su existencia parece desafiar el universo que creíamos conocer? El universo siempre nos ha fascinado por su inmensidad y misterio. Hemos aprendido a observarlo, a registrar sus movimientos y a comprender, poco a poco, sus leyes. Durante siglos, la humanidad se ha aferrado a la idea de que todo en el cosmos sigue reglas claras y previsibles. La gravedad que mantiene los planetas en sus órbitas, las estrellas que nacen, brillan y mueren en ciclos medibles, los cometas que se comportan como bolas de nieve sucia que se encienden al acercarse al Sol. La seguridad de la ciencia siempre ha descansado en su capacidad para predecir. Pero, ¿qué pasa cuando aparece algo que no encaja,
algo que rompe el tablero y pone en duda todas las reglas? Ese es el dilema que hoy nos plantea el objeto conocido como 3 y Atlas. La pregunta central de este documental es clara y directa. ¿Qué es realmente el 3 y Atlas, y por qué su comportamiento resulta tan inusual que incluso la NASA parece querer ignorarlo? No se trata de sensacionalismo. No se trata de alimentar mitos. Se trata de un hecho documentado. Los datos no cuadran. La trayectoria, la cola, la pérdida de materia, la luminosidad. Cada aspecto de este cometa intergaláctico parece desafiar lo que los modelos científicos predicen. Y cuando los datos no cuadran, surgen las dudas. Imaginemos la situación desde dentro. Un grupo de astrónomos detecta algo fuera de lo común. Al principio, la emoción es enorme. Un nuevo visitante interestelar, solo el tercero registrado en toda la historia. Se preparan publicaciones, conferencias, artículos. Pero conforme los datos llegan, esa emoción se mezcla con desconcierto. Algo no está bien. Los números no encajan. Las simulaciones no explican lo que observan. En reuniones internas, algunos investigadores sugieren esperar más tiempo, recopilar más información antes de hacer afirmaciones. Otros, más audaces, se atreven a preguntar, ¿y si esto no es un cometa común? Ahí comienza el verdadero dilema. La NASA, como institución, tiene la responsabilidad de mantener la calma pública y al mismo tiempo defender la ciencia. No puede dar declaraciones que suenen a especulación. Cada palabra debe estar respaldada por evidencia sólida. Pero, ¿qué ocurre cuando la evidencia misma contradice los fundamentos? Lo que queda es un silencio incómodo, un discurso oficial que dice lo mínimo posible. Y es precisamente ese silencio lo que alimenta la sospecha, lo que abre la puerta a que la gente se pregunte, ¿qué no nos están diciendo? Aquí surge la promesa de este documental. No vamos a quedarnos con las medias verdades, ni con las explicaciones tibias. Vamos a recorrer el misterio de 3 y Atlas desde todos los ángulos, lo que la ciencia puede afirmar, lo que los expertos callan, lo que las teorías alternativas sugieren y lo que los datos realmente muestran. Porque la pregunta no es solo qué es este objeto, sino qué significa para nosotros. Para entender la magnitud del problema, basta recordar lo que sucedió con Oumuamua en 2017. Ese objeto dejó claro que el universo puede sorprendernos con fenómenos que desafían nuestra imaginación. Algunos científicos lo explicaron como un simple fragmento de roca interestelar, otros como un cometa extraño. Pero Avi Loeb, un respetado astrofísico de Harvard, fue más allá y planteó la hipótesis de que podría tratarse de un artefacto artificial. Su propuesta desató una tormenta. Muchos lo acusaron de exagerado, pero otros lo escucharon con seriedad. Lo importante es que, a partir de Oumuamua, quedó abierta la posibilidad de que no todo en el universo sea natural, o al menos comprensible con las categorías actuales. Ahora, con 3 y Atlas, la pregunta se vuelve aún más urgente. ¿Estamos ante otro fenómeno desconcertante de la naturaleza o frente a algo radicalmente distinto? La promesa de este viaje es llevar al espectador más allá de lo que la NASA está dispuesta a decir. Vamos a mostrar los datos crudos, las anomalías claras, las contradicciones entre lo que debería suceder y lo que realmente está sucediendo. Vamos a escuchar a los expertos que trabajan bajo el peso del silencio institucional, y también a aquellos que se atreven a plantear teorías incómodas. El espectador no recibirá un mensaje tranquilizador ni un cierre fácil. Al contrario, recibirá un reto: aceptar que el universo aún guarda enigmas que podrían cambiarlo todo. Pero hay algo más que hace este misterio aún más fascinante. La NASA no solo parece minimizar el asunto, también se enfrenta a una presión constante de las redes sociales, los medios alternativos y las comunidades de investigación independiente. Cada omisión alimenta la percepción de ocultamiento. Y aunque muchas de esas teorías son infundadas, hay algo que no se puede negar. Cuando una institución no responde con claridad, el vacío se llena con especulaciones. Ese es el terreno donde florecen las ideas de conspiración. Sin embargo, la verdad es más inquietante que cualquier teoría conspirativa. Lo inquietante es que ni siquiera la NASA tiene una explicación. La pregunta entonces cambia de forma.
no solo es, ¿qué es 3 y Atlas?, sino también, ¿qué significa que los científicos más avanzados del planeta no puedan clasificarlo? Esa es la verdadera promesa de este documental. Adentrarnos en un misterio que no solo cuestiona nuestra comprensión del cosmos, sino también nuestra confianza en quienes se supone que tienen las respuestas. Pensemos en lo que implica. Cada vez que observamos un cometa, lo entendemos como un testigo del nacimiento del sistema solar. Son cápsulas del tiempo que contienen materiales primitivos. Estudiarlos nos ayuda a entender de dónde venimos. Pero 3 y Atlas no es de aquí. Es un viajero que proviene de otro sistema, tal vez de otra galaxia. Eso lo convierte en una cápsula del tiempo de otro origen, una ventana a procesos que nunca antes hemos visto. Si este objeto no se comporta como ninguno que conocemos, entonces estamos frente a un conocimiento nuevo, tal vez revolucionario. Y eso es lo que hace tan desconcertante el silencio de la NASA. No es miedo al pánico. Es miedo a reconocer que no saben qué están viendo. En esta sección, establecemos un compromiso con quien escucha. Este no será un documental más que repite lo que todos dicen. Aquí vamos a ir más allá. No solo hablaremos de lo que está registrado oficialmente, sino también de las preguntas que se hacen en los pasillos, de las hipótesis que incomodan y de los escenarios que podrían cambiar nuestra manera de entender el universo. El 3 y Atlas no es solo un objeto extraño. Es un espejo que refleja nuestra ignorancia, una prueba de que la ciencia, por mucho que avance, todavía tropieza con lo desconocido. Y esa es la esencia de nuestra promesa. Llevar al espectador en un viaje donde no habrá respuestas fáciles, pero sí descubrimientos que lo obligarán a mirar al cielo con otros ojos. Lo que veremos en las próximas secciones es un rompecabezas cósmico que desafía todo lo que sabemos. Porque la verdadera pregunta no es únicamente qué es este objeto, sino si estamos preparados para aceptar que el universo aún guarda secretos que podrían estar más allá de nuestra comprensión. Este es el inicio de un viaje al límite de la ciencia y la imaginación. Un viaje que nos llevará desde los datos fríos de los telescopios hasta las teorías más audaces, pasando por el silencio inquietante de las instituciones que no saben qué decir. La pregunta está sobre la mesa, y la promesa es clara. Al final de este recorrido, no solo habremos explorado un objeto extraño en el espacio, habremos explorado también los límites de nuestro propio conocimiento. Para comprender por qué el 3 y Atlas es tan extraordinario, primero debemos responder una pregunta sencilla. ¿Qué es en esencia un cometa? Los cometas han sido observados desde la antigüedad. Nuestros antepasados los temían y los veneraban como presagios, luces misteriosas que aparecían en el cielo, y que parecían desafiar el orden de los astros. La ciencia moderna, con telescopios y sondas, logró quitarles ese velo de superstición. Hoy sabemos que los cometas son básicamente grandes bloques de roca, hielo y polvo, restos primitivos de la formación de los sistemas solares. Podríamos decir que son bolas de nieve cósmicas, que viajan por el espacio, y que al acercarse a una estrella como el Sol, comienzan a sublimarse, liberando gases y partículas que forman la característica cola que los hace tan espectaculares. Eso es lo que un cometa debería ser. Pero el 3 y Atlas no sigue esas reglas. Lo primero que debemos destacar es su nombre. El prefijo 3 de enero significa tercer objeto interestelar descubierto en la historia. Antes de él, solo 2 habían sido confirmados, el ya mencionado Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. El Atlas proviene del telescopio que lo detectó, el sistema Atlas, ubicado en Hawái, diseñado precisamente para buscar objetos potencialmente peligrosos que pudieran acercarse a la Tierra. Es irónico pensar que un telescopio creado para alertarnos de amenazas haya sido el que captara uno de los mayores misterios astronómicos de nuestro tiempo. Cuando los datos iniciales llegaron, los astrónomos celebraron. No todos los días se detecta un visitante de fuera de nuestro sistema solar. La emoción era comprensible. Era una nueva oportunidad para estudiar materiales que provenían de lugares lejanísimos, de entornos distintos al nuestro. Imagínelo, cada átomo, cada grano de polvo en 3 y Atlas, es un pedazo de información sobre otro sistema estelar. Para los científicos, era como recibir un mensaje embotellado desde las profundidades del cosmos.
Pero ese entusiasmo duró poco. Las primeras anomalías surgieron al calcular su trayectoria. Los cometas locales, es decir, los que pertenecen a nuestro sistema solar, siguen órbitas elípticas alrededor del Sol, tal como describió Johannes Kepler en el siglo XVII. Pero los objetos interestelares como Oumuamua y Borisov no siguen esa norma. Su velocidad es tan grande que su órbita es hiperbólica. Entran, atraviesan y se van, sin posibilidad de regresar jamás. Así sucedía también con TRES y Atlas. Viajaba a una velocidad superior a los 100.000 km por hora, suficiente para escapar por completo de la gravedad del Sol después de su visita. Eso ya lo convertía en algo especial, un turista espacial de paso, como lo llamaron algunos astrónomos. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que su movimiento no solo era rápido, sino también extrañamente inestable. Los cálculos mostraban pequeñas desviaciones en su trayectoria, sutiles pero reales, que no podían explicarse únicamente por la presión de la luz solar o la liberación normal de gases de un cometa. Era como si algo más estuviera empujándolo, como si existiera una fuerza adicional que actuaba sobre él. Y en ciencia, cuando algo no encaja, se abre la puerta al misterio. La comunidad científica trató de encontrar explicaciones naturales. Tal vez el cometa tenía una composición distinta, con materiales que se evaporaban de forma irregular y alteraban su curso. Tal vez estaba fragmentándose y esos cambios de masa afectaban su movimiento. Esas hipótesis eran razonables. Pero pronto, el telescopio Atlas y otros observatorios comenzaron a detectar más datos que complicaban la situación. Uno de ellos fue el brillo. Normalmente, un cometa brilla más a medida que se acerca al Sol, ya que el calor provoca que libere más gas y polvo. Esa relación es predecible, más cerca del Sol, más brillante. Pero con TRES y Atlas no fue así. Su luminosidad fluctuaba de forma caótica, aumentando y disminuyendo sin un patrón claro. Era como observar una bombilla que parpadea sin razón aparente. Esa variabilidad desconcertó a todos, porque los modelos físicos no podían explicarla. Otro aspecto intrigante fue su tamaño. Estimaciones iniciales sugerían que el núcleo del cometa era relativamente grande, quizás de varios kilómetros de diámetro. Pero al analizar la dispersión de polvo y la fuerza de su brillo, algunos cálculos indicaban que debía ser más pequeño, incluso fragmentado. No había consenso. Cada observación parecía contradecir la anterior. Y en la ciencia, la falta de consenso en algo tan básico como el tamaño de un objeto es una señal clara de que estamos frente a un fenómeno inusual. La comparación con sus predecesores también es clave. Con DOS y Borisov, la ciencia se sintió relativamente cómoda. Era un cometa interestelar, sí, pero se comportaba de manera predecible, liberando gases y polvo como cualquier otro cometa conocido. Con Oumuamua, en cambio, hubo más polémica. Su forma extraña y su aceleración anómala desconcertaron a todos. El TRES y Atlas parece estar a medio camino entre ambos. Como Borisov, tiene cola, como Oumuamua, se comporta de forma errática e inexplicable. Esa combinación lo convierte en un misterio aún mayor, porque no encaja en ninguna de las dos categorías. Algunos astrónomos, como Karen Mitch de la Universidad de Hawái, señalaron que la rareza de TRES y Atlas es un recordatorio de lo poco que sabemos sobre los objetos interestelares. Cada uno que hemos visto hasta ahora ha sido completamente distinto del anterior, lo cual sugiere que tal vez no exista un patrón de cómo deberían ser. Otros, sin embargo, apuntan a que precisamente por eso debemos prestar más atención. Si cada objeto interestelar es radicalmente diferente, entonces cada uno podría ser la punta de un iceberg de fenómenos desconocidos. Imaginemos el panorama: un objeto proveniente de regiones desconocidas, viajando a velocidades colosales, atravesando nuestro sistema solar y mostrando comportamientos que contradicen la física básica de los cometas. Para cualquiera que observe con seriedad, la pregunta no es solo ¿qué es?, sino también ¿por qué actúa así? Y aquí volvemos al dilema de la NASA. Desde el punto de vista oficial, TRES y Atlas fue catalogado rápidamente como otro cometa interestelar. Con eso parecía suficiente. El problema es que la etiqueta no resuelve nada.
Nombrarlo cometa no explica por qué su brillo fluctúa de manera errática, ni por qué su trayectoria muestra desviaciones, ni por qué pierde materia a un ritmo que no encaja con los modelos. Nombrarlo cometa es como llamar ave a un animal que vuela, aunque tenga 4 alas, escamas y ojos que brillan en la oscuridad. Sí, vuela, pero eso no explica lo que realmente es. Por eso, algunos astrónomos independientes y científicos menos atados a los discursos oficiales comenzaron a levantar la voz. No necesariamente para decir que 3 y Atlas es artificial o peligroso, sino para exigir más transparencia. Para pedir que se compartan todos los datos, que se expliquen las inconsistencias, que se abra el debate. Porque si algo hemos aprendido de la ciencia, es que lo desconocido no se resuelve escondiéndolo, sino enfrentándolo con datos y preguntas. El 3 y Atlas es, en muchos sentidos, un espejo. Nos refleja lo poco que sabemos del universo. Nos recuerda que apenas hemos observado una fracción diminuta de los objetos que viajan por el cosmos. Y sobre todo, nos plantea la posibilidad de que existan fenómenos que todavía no entendemos, porque nuestras categorías son limitadas. En esta tercera sección, el objetivo no es resolver el enigma, sino dejar claro por qué el 3 y Atlas merece nuestra atención. No es un cometa común. No es un visitante rutinario. Es un objeto que contradice nuestras expectativas y que, por esa razón, se convierte en una ventana hacia lo desconocido. La ciencia avanza precisamente cuando se encuentra con lo inexplicable, y este objeto es un recordatorio brutal de que el universo no tiene la obligación de encajar en nuestras teorías. ¿Quién es entonces el 3 y Atlas? Es el tercer visitante interestelar de la historia, pero también es el primero que parece desafiar de frente los modelos más básicos de los cometas. Es un mensajero de lo desconocido, un fragmento de otro sistema que ha llegado hasta nosotros para poner a prueba nuestra comprensión. Y aunque todavía no sabemos qué significa su comportamiento, lo que sí sabemos es que no podemos ignorarlo. Porque cada vez que miramos hacia el cielo y descubrimos algo que no entendemos, estamos frente a la oportunidad más grande de todas, la oportunidad de ampliar los límites de nuestro conocimiento. En la ciencia moderna, la cola de un cometa no es solo un espectáculo visual, es también una ventana a su composición, a su historia, a su interacción con el viento solar. Por eso, cuando apareció el visitante interestelar 3 y Atlas, los astrónomos sabían que el análisis de su cola sería clave para entenderlo. Pero lo que encontraron fue todo lo contrario a la claridad. La cola de este objeto parecía diseñada para confundirnos. Comencemos por lo básico. Normalmente, un cometa desarrolla 2 colas al acercarse a una estrella como el Sol. La primera es la cola de polvo, formada por partículas sólidas desprendidas del núcleo helado. Esta cola refleja la luz solar, y suele verse de un color blanco o amarillento, extendiéndose en una curva que sigue más o menos la trayectoria del cometa. La segunda es la cola de gas o iónica, producida cuando la radiación solar rompe las moléculas liberadas por el cometa, ionizándolas y empujándolas directamente en dirección contraria al Sol. Esta suele tener un tono azulado, y siempre apunta en línea recta, obediente al viento solar. En los cometas normales, estas 2 colas son relativamente predecibles, una curvada de polvo y otra recta de gas. Ese esquema funciona para casi todos los cometas que hemos estudiado. Pero con 3 y Atlas, las cosas se salieron del guión. Las primeras observaciones revelaron una cola difusa, más débil de lo esperado para un objeto de su tamaño. Algunos investigadores pensaron que tal vez se trataba de un cometa pobre en volátiles, es decir, con poco hielo que liberar, lo que explicaría la falta de intensidad. Pero pronto comenzaron las inconsistencias. Su cola cambiaba de forma en intervalos anormalmente cortos. En cuestión de horas, adoptaba configuraciones distintas, más larga, más corta, más brillante, luego casi invisible. Esto no era lo que se espera de un cometa tradicional, cuyos cambios suelen ser graduales y predecibles. La cola de 3 y Atlas parecía tener vida propia, como si respondiera a impulsos invisibles. Algunos astrónomos describieron el fenómeno como un latido, como si el objeto exhalara ráfagas intermitentes de material. Esta pulsación desconcertó a la comunidad.
¿Podía un cometa interestelar fragmentarse y recomponerse así de rápido? A medida que se acumulaban las observaciones, surgió una hipótesis inquietante. Tal vez el núcleo del 3 y Atlas se estaba rompiendo en pedazos. La fragmentación no es algo raro en cometas. De hecho, varios cometas conocidos, como el famoso 73P, se han partido en decenas de fragmentos visibles. Pero lo que hacía único a 3 y Atlas era la velocidad y el patrón errático de su posible ruptura. Los astrónomos notaron que, en lugar de una cola uniforme, parecían observar múltiples colas parciales, como si varios fragmentos emitieran polvo y gas al mismo tiempo. Era un espectáculo caótico, un enjambre de estructuras cambiantes que desafiaba las predicciones. Algunos incluso sugirieron que parte de lo que se veía no era cola real, sino un efecto óptico producido por fragmentos viajando demasiado cerca unos de otros. Dicho de otra forma, la cola del 3 y Atlas podría haber sido un espejismo cósmico, un conjunto de huellas sobrepuestas que nos engañaban al mirar desde la distancia. Uno de los datos más desconcertantes llegó cuando se analizó la orientación de su cola respecto al Sol. Como dijimos, la cola de gas siempre debería apuntar en dirección opuesta al Sol, obedeciendo la presión del viento solar. Sin embargo, en varias imágenes del 3 y Atlas se observaron desviaciones notables, colas que no apuntaban donde deberían. Este fenómeno planteó una pregunta crucial. ¿Estábamos observando la influencia de fuerzas desconocidas? O, peor aún, ¿había en el núcleo del objeto procesos internos tan violentos que podían sobreponerse al viento solar, algo nunca visto antes en cometas comunes? Un astrónomo lo describió con ironía: es como ver una veleta que apunta hacia cualquier lado menos hacia el viento. No era solo la forma de la cola lo que intrigaba, sino también su luminosidad. En un cometa tradicional, la intensidad del brillo en la cola depende de la cantidad de material liberado, más sublimación, más brillo. Pero en el caso del 3 y Atlas, el brillo parecía desconectado de la distancia al Sol y de cualquier modelo físico predecible. Hubo noches en que la cola brillaba de forma espectacular, como si el objeto explotara en luz. Y al día siguiente, desaparecía casi por completo, como si el cometa hubiera dejado de existir. Este comportamiento llevó a pensar en fenómenos de sublimación extremadamente violentos y desiguales, como si diferentes capas de materiales se liberaran a destiempo. Pero esa explicación tampoco convencía del todo. Algunos investigadores llegaron a insinuar que estábamos ante un mecanismo aún no comprendido, un proceso desconocido que permitía esa intermitencia. La ciencia, por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. Cuando se compararon los datos con los dos visitantes interestelares previos, el panorama se volvió aún más raro. El 2 y Borisov, aunque interestelar, se comportó como un cometa convencional. Su cola de polvo y de gas eran normales, predecibles y consistentes. El 1 y Oumuamua, en cambio, ni siquiera mostró una cola visible, lo que aumentó el misterio sobre su verdadera naturaleza. El 3 y Atlas parecía una mezcla imposible. Sí tenía cola, pero una cola impredecible, anómala, con orientaciones extrañas y un brillo incoherente. Era como si el universo quisiera recordarnos que cada visitante interestelar es un enigma distinto, y que ningún modelo único podrá explicarlos a todos. Ante el desconcierto, comenzaron a surgir explicaciones alternativas. Algunos propusieron que tal vez 3 y Atlas provenía de una región de su sistema natal donde los cometas se formaban con composiciones muy diferentes, hielos exóticos, moléculas volátiles que aquí no abundan. Eso explicaría un comportamiento nunca visto antes. Otros se aventuraron a pensar en interacciones con partículas o campos magnéticos interestelares que podrían haber programado al objeto para comportarse así. Pero también aparecieron hipótesis más arriesgadas. ¿Y si lo que observábamos no era un cometa en el sentido tradicional? ¿Y si la cola que tanto confundía era en realidad el resultado de un mecanismo artificial, de una estructura diseñada y no natural? Esa idea, aunque minoritaria, resonó en sectores que recordaban la polémica con Oumuamua. Una vez más, la frontera entre lo natural y lo artificial quedaba difusa. Mientras tanto, la NASA y otros organismos oficiales se mostraban cautos. En comunicados iniciales,
se limitaron a clasificar al objeto como cometa interestelar, evitando entrar en los detalles que desafiaban las explicaciones. El enigma de la cola quedó relegado a discusiones en conferencias, papers académicos y foros especializados. Este silencio fue interpretado de dos maneras. Para algunos, era la actitud responsable de una comunidad científica que no quiere especular sin pruebas. Para otros, era un intento de minimizar la rareza, de esconder bajo la etiqueta de cometa, un objeto que en realidad rompe las reglas del juego. Al final, la cola del 3 y Atlas no nos dio respuestas, sino más preguntas. ¿Se estaba fragmentando o no? ¿Su orientación imposible revelaba fuerzas desconocidas? ¿Era solo un cometa con hielos exóticos, o el primer indicio de algo mucho más extraño? Lo cierto es que, mientras continuaba su viaje implacable hacia las profundidades del espacio, la cola del 3 y Atlas se desdibujaba como un espejismo. Y con ella, nuestra certeza sobre lo que significa realmente un cometa. En el universo, lo más inquietante no es lo que se oculta, sino lo que se muestra de forma incompleta, como un enigma que nos provoca a descifrarlo. Y la cola de este visitante interestelar es, sin duda, uno de esos enigmas. Cuando un fenómeno cósmico entra en escena, no solo viaja por el espacio, también viaja por la mente humana. Y en nuestro tiempo, esa mente se alimenta de titulares, memes, rumores y conspiraciones virales. El 3 y Atlas no tardó en escapar del mundo de los telescopios y las conferencias científicas para convertirse en combustible del ruido mediático. Mientras los astrónomos intentaban entender los datos, millones de personas alrededor del planeta construían su propia narrativa, a menudo mucho más seductora que la verdad. Así nació la tormenta de rumores, teorías y silencios incómodos que acompañan a este visitante interestelar. La primera ola de especulaciones comenzó apenas se difundió que el 3 y Atlas era un objeto interestelar. La palabra interestelar actúa como un imán. Suena a ciencia ficción, a lo desconocido, a algo que podría esconder secretos más allá de lo ordinario. Los medios de comunicación sabían que tenían entre manos un titular irresistible. Así, en cuestión de horas, se multiplicaron artículos con frases como un mensajero de otro sistema solar, o un intruso cósmico que desafía las leyes de la física. Las redes sociales amplificaron la noticia de forma exponencial. En Twitter, Facebook, YouTube y TikTok, miles de usuarios comenzaron a especular sin tener en cuenta los datos. La lógica era simple. Si la NASA decía poco, el vacío se llenaba con imaginación. Y la imaginación humana rara vez es tímida. Uno de los rumores más persistentes fue el de la NASA ocultando información. Se decía que la agencia sabía algo más de lo que compartía, y que estaba minimizando el asunto para evitar el pánico global. La historia era atractiva porque apelaba a un arquetipo cultural, la autoridad que esconde la verdad al pueblo. En los foros de Internet se repetía la frase, si no dicen nada, es porque hay algo que temen. El silencio de la NASA respecto a los detalles más extraños del cometa, como la inestabilidad de su cola o la variabilidad de su brillo, fue utilizado como prueba de que había una conspiración. Nadie se detuvo a considerar que en la ciencia, el silencio no siempre es ocultamiento, sino prudencia. Pero en la narrativa popular, la ausencia de respuestas se convirtió en la confirmación más fuerte de todas. No podía faltar la teoría más explosiva, que el 3 y Atlas no era un cometa, sino una nave alienígena. El recuerdo de Oumuamua estaba demasiado fresco. Cuando ese primer visitante interestelar apareció en 2017, varios científicos, entre ellos el reconocido astrofísico Avi Loeb de Harvard, plantearon que su forma y aceleración inusual podrían ser explicadas por un origen artificial. Aunque esa idea fue duramente criticada en la comunidad científica, se quedó grabada en el imaginario colectivo. Así, con el 3 y Atlas, la especulación resurgió de inmediato. Videos virales afirmaban que la cola no era gas ni polvo, sino una especie de propulsión, como si el objeto estuviera maniobrando. Otros sostenían que la inestabilidad de su brillo era producto de luces artificiales, señales de algún tipo de tecnología desconocida. Otro mito recurrente fue el del impacto inminente.
Algunos youtubers y páginas de teorías conspirativas aseguraban que el 3 y Atlas estaba en trayectoria de colisión con la Tierra, y que las autoridades lo ocultaban para no generar caos. Aunque los cálculos orbitales públicos mostraban que no había ningún riesgo, la idea de un asesino planetario era demasiado atractiva para ignorarla. Imágenes manipuladas y titulares sensacionalistas reforzaban esta narrativa. El cometa de la destrucción viene en camino, se leía en portales de dudosa credibilidad. La psicología del miedo funcionaba. Millones de personas compartían esas publicaciones, no porque creyeran al 100% en ellas, sino porque la posibilidad misma resultaba irresistible. En este ruido, la ciencia quedaba relegada. La precisión de los cálculos orbitales era ignorada frente a la adrenalina del «y si acaso». El problema de estas narrativas no es solo que confunden, también generan desconfianza en la ciencia. Cuando la NASA salía a desmentir rumores, parte del público lo interpretaba como un intento de control, no como un ejercicio de claridad. Además, la viralización de teorías extremas hacía que la información real quedara enterrada. Si alguien buscaba 3 y Atlas en Internet, era más probable que encontrara videos sobre conspiraciones que artículos científicos. Este fenómeno es un reflejo del tiempo que vivimos, un mundo donde el algoritmo premia lo emocionante, no lo verdadero. El cometa, en lugar de ser una oportunidad educativa sobre el cosmos, se convirtió en otro campo de batalla entre ciencia y ficción, entre evidencia y fantasía. En medio del ruido, había quienes sí sabían lo que estaban observando, los astrónomos. Pero muchos de ellos enfrentaban un dilema. Hablar demasiado pronto sobre las anomalías del 3 y Atlas podía poner en riesgo su reputación académica. La comunidad científica es rigurosa, y lanzar hipótesis sin suficiente respaldo puede arruinar carreras. Por eso, muchos investigadores prefirieron guardar silencio hasta tener datos sólidos. Algunos testimonios, recogidos en conferencias privadas o en entrevistas bajo anonimato, reflejan esa tensión. Un astrónomo del proyecto Pan-STARRS comentó: «Nunca había visto un cometa con una cola tan errática. Pero no puedo salir a decirlo abiertamente porque la comunidad exige explicaciones claras, y aún no las tenemos». Este tipo de voces eran pocas, dispersas y casi siempre marginales en comparación con el estruendo mediático. El resultado: mientras la opinión pública se alimentaba de mitos, los verdaderos expertos se mantenían en silencio, atrapados entre la duda científica y la presión de no dar pasos en falso. El contraste era brutal. El vacío de declaraciones oficiales alimentaba aún más los rumores. En psicología social, este fenómeno se conoce como el efecto del vacío. Cuando no hay información, el cerebro la rellena con lo que tiene a mano, y lo que suele tener son miedos, sospechas o fantasías. La NASA, al optar por la prudencia, se convirtió sin quererlo en protagonista de una narrativa conspirativa. Su silencio fue interpretado como prueba, no como cautela. Los científicos, al no exponer públicamente sus dudas, dejaron que otros ocuparan el escenario: influencers, youtubers, foros anónimos. La paradoja es clara: la ciencia calla porque no tiene certezas, y ese silencio da voz al ruido. Sin embargo, no todos los científicos se mantuvieron en la sombra. Hubo quienes, como Avi Loeb, aprovecharon la ocasión para insistir en que debíamos abrirnos a hipótesis no convencionales. Aunque su foco seguía siendo Oumuamua, su mensaje resonaba con el caso de 3 y Atlas. Si un objeto muestra anomalías, no debemos descartarlas como ruido. Tal vez el universo nos está mostrando algo que no entendemos. Estas posturas fueron criticadas, pero también inspiraron a miles de personas a mirar al cielo con una nueva pregunta: ¿y si lo imposible no lo es tanto? Con el tiempo, el 3 y Atlas se alejó de nuestra atención mediática, perdido en la inmensidad del espacio. Pero los mitos que lo rodearon quedaron en la memoria digital. Aún hoy, en foros de conspiración, se le cita como la nave que nunca se atrevieron a mostrar, o como el cometa del fin del mundo que ocultaron. Este eco revela algo inquietante. Una vez que un mito nace en la era de Internet, nunca desaparece del todo. Se recicla, se adapta, se usa como prueba en nuevas conspiraciones. El 3 y Atlas se convirtió, sin quererlo,
en un nuevo ladrillo en la construcción del imaginario conspirativo moderno. Lo que nos deja esta etapa de ruido, mitos y voces silenciosas es una enseñanza clara. La verdad científica y la narrativa popular son dos caminos que rara vez corren en paralelo. Mientras los astrónomos buscan precisión, la gente busca emoción. Mientras los investigadores callan por falta de pruebas, el público exige explicaciones inmediatas. Y en ese choque, lo que triunfa no siempre es la verdad, sino lo que más seduce. El 3 y Atlas no solo fue un enigma en el cielo. Fue también un espejo de nuestra sociedad, un reflejo de cómo enfrentamos lo desconocido con miedo, con imaginación, con desconfianza hacia la autoridad y muchas veces, con más mitos que ciencia. Al final, el ruido mediático no logró responder que era realmente el 3 y Atlas. Pero sí dejó en claro algo más profundo, que los misterios del universo no se descifran solo con telescopios, sino también enfrentando la manera en que los humanos llenamos con historias los silencios de la ciencia. Desde que la humanidad levantó la vista al cielo, ha buscado explicaciones para lo desconocido, y cuando los datos no alcanzan, lo único que queda es el terreno movedizo de las teorías. El caso del 3 y Atlas llevó esta tradición al límite, porque lo que se observaba no encajaba en ningún modelo existente, y los científicos, al no encontrar respuestas claras, terminaron abriendo la puerta a una avalancha de hipótesis que iban desde lo lógico y natural hasta lo más arriesgado y casi imposible, lo que convirtió a este objeto en un campo de batalla intelectual, donde cada propuesta parecía empujar la ciencia hacia los bordes del abismo. La primera de estas teorías fue la más conservadora, la idea de que 3 y Atlas era simplemente un cometa interestelar con una composición exótica, es decir, que en su sistema natal se formó a partir de hielos y compuestos químicos poco comunes en nuestro vecindario cósmico, algo que explicaría por qué su cola se comportaba de manera tan errática y su brillo parecía desconectado de su distancia al Sol, y aunque esta explicación resultaba razonable, tenía un problema. Para que las anomalías coincidieran con los modelos, habría que suponer materiales que nunca hemos detectado en otros cometas, como mezclas inestables de amoníaco con gases raros o hielos volátiles que se subliman en intervalos desiguales. Un escenario posible pero altamente especulativo. Otra teoría, también en el campo natural, sugería que el objeto estaba sufriendo una fragmentación acelerada, que su núcleo se estaba rompiendo a pedazos más rápido de lo que podíamos seguir, generando múltiples colas parciales y liberando material de manera intermitente, lo que explicaría los cambios abruptos en la luminosidad, pero aquí surgía otra pregunta. ¿Por qué un objeto interestelar, que había sobrevivido millones de años viajando por el espacio entre estrellas, iba a desintegrarse justo al pasar por nuestro sistema solar? La casualidad parecía sospechosa, y muchos investigadores lo admitían entre líneas. La tercera teoría miraba más allá del comportamiento normal de un cometa, y planteaba que el 3 y Atlas podría ser un nuevo tipo de objeto cósmico, una clase aún no catalogada que no encajaba ni en la definición de cometa ni de asteroide, un híbrido con propiedades intermedias o quizá algo completamente distinto, una categoría que, de confirmarse, obligaría a reescribir los manuales de astronomía, tal como sucedió cuando se descubrieron los púlsares o los cuásares, objetos que en su momento parecían absurdos y hoy son parte esencial de nuestra comprensión del universo. En paralelo, hubo quienes retomaron las ideas más polémicas que ya habían surgido con el Un y Oumuamua, la posibilidad de que lo que observábamos fuera un artefacto artificial y no un cuerpo natural, es decir, una sonda enviada por alguna civilización desconocida, y aunque para muchos esta teoría pertenece al terreno de la ciencia ficción, es importante señalar que no surgió de la nada, porque Avi Loeb, astrofísico de Harvard, había defendido públicamente que los comportamientos inusuales de Oumuamua podrían deberse a un diseño tecnológico, y bajo esa misma lógica, el extraño patrón de la cola del 3 y Atlas podía interpretarse como un mecanismo de propulsión, un residuo energético o incluso una señal de control, hipótesis que la mayoría de los astrónomos calificaron de especulativa, pero que se mantuvo viva precisamente porque ningún modelo natural parecía dar respuestas completas. Otras teorías alternativas, menos llamativas pero igual de intrigantes, propusieron que el 3 y Atlas podía estar influenciado por campos magnéticos interestelares o por partículas invisibles de materia oscura, y aunque estas ideas no tenían pruebas directas, se
Apoyaban en el hecho de que la física actual reconoce su desconocimiento sobre la interacción entre objetos pequeños y los campos invisibles que atraviesan la galaxia, lo que abría la posibilidad de que la anomalía no estuviera en el cometa, sino en el entorno por el que viajaba. De ahí se dio un salto aún más radical. ¿Y si el 3 y Atlas estaba hecho de materia exótica, aquella que los físicos teóricos asocian con estados del universo aún no comprendidos, como materia degenerada, quarks libres? O incluso materiales hipotéticos como la materia oscura compactada? Aunque este escenario sonaba lejano y sin evidencia, la sola posibilidad de que un objeto interestelar trajera consigo un tipo de materia nunca antes visto bastaba para mantener la atención de la comunidad científica. También apareció una hipótesis más especulativa todavía: que el 3 y Atlas no era un objeto singular, sino parte de una cadena mayor, un fragmento de algo gigantesco que atravesó la galaxia y que podría dejar rastros similares en otros sistemas, como si fuese una huella cósmica que tarde o temprano volveremos a encontrar. En este punto, las teorías ya no solo buscaban explicar lo que se observaba, sino también encajar en una narrativa más amplia, la del universo como un escenario lleno de sorpresas que nos recuerda lo poco que sabemos. Sin embargo, la teoría que más debate generó en círculos reducidos fue la que unía ciencia con especulación directa: que el 3 y Atlas podía ser una sonda interestelar no funcional, un objeto abandonado o perdido por una civilización que, al igual que nosotros lanzamos sondas como Voyager o Pioneer al espacio profundo, pudo haber enviado hace millones de años artefactos a vagar por la galaxia, artefactos que eventualmente cruzan sistemas ajenos como el nuestro, y aunque esta idea carece de pruebas, plantea una reflexión inevitable: si nosotros ya hemos sembrado máquinas en el cosmos, ¿por qué pensar que somos los únicos en hacerlo? Lo interesante de este debate es que, más allá de la especulación, dejó en claro que los límites entre lo posible y lo imposible se vuelven borrosos cuando se enfrentan datos que no encajan en ninguna categoría, porque la ciencia, en su núcleo más honesto, no es un conjunto de certezas, sino una forma de enfrentar lo desconocido con preguntas. Y el 3 y Atlas se convirtió en un laboratorio perfecto para poner a prueba ese espíritu. Lo cierto es que, con cada nueva observación, la sensación de que estábamos ante algo que se resistía a ser explicado crecía, y así como algunos científicos optaron por la cautela absoluta, otros se atrevieron a rozar los márgenes de lo impensable, demostrando que incluso en un mundo donde la tecnología nos permite mirar a los confines del espacio, seguimos siendo vulnerables al misterio. Y quizás esa vulnerabilidad sea el motor mismo de la exploración, porque sin preguntas radicales, no habría descubrimientos radicales, y el 3/Atlas, con su cola indomable y su brillo errático, nos obligó a mirar de frente al abismo de nuestras limitaciones, y a preguntarnos qué tan preparados estamos para aceptar que la realidad podría ser más extraña de lo que jamás imaginamos. Si algo aprendimos del 3 y Atlas, es que en el universo un detalle mínimo puede desatar un huracán de preguntas, y en este caso cada observación nueva parecía actuar como la aleteada de una mariposa que desestabilizaba todo lo que creíamos seguro. Porque lo que al principio se interpretó como simples variaciones en su brillo pronto, se reveló como un patrón incomprensible que iba más allá de lo que cualquier cometa había mostrado antes, un comportamiento errático que parecía responder a fuerzas invisibles o a reglas que no habíamos escrito en nuestros manuales, y esa irregularidad se convirtió en el centro de lo que algunos llamaron el efecto mariposa interestelar. Un fenómeno en el que cambios diminutos en la composición, la trayectoria o la interacción con el entorno producían consecuencias desproporcionadas y desconcertantes. Las primeras alarmas surgieron cuando los telescopios detectaron que su luminosidad no seguía la curva tradicional que se espera cuando un cometa se acerca al Sol, porque en lugar de brillar más de manera estable conforme recibía radiación, el 3 y Atlas aumentaba y disminuía su brillo como un faro irregular, pulsando con intervalos caóticos que no coincidían con ninguna lógica orbital, lo cual desconcertó incluso a los expertos en fotometría, que comparaban sus gráficas con las de otros objetos conocidos, y simplemente no encontraban correspondencias, y aquí es donde la sospecha de que no estábamos frente a un cometa común comenzó a solidificarse. Los científicos intentaron modelar el fenómeno bajo hipótesis convencionales, sugiriendo que tal vez el núcleo estaba girando de manera inestable, o que su forma era tan irregular que las superficies expuestas al Sol variaban constantemente, pero incluso estas explicaciones se quedaban
Cortas, porque la amplitud de los cambios lumínicos era demasiado extrema, y no se trataba de una simple variación geométrica, sino de un patrón que parecía tener un ritmo interno imposible de justificar con la física de sublimación conocida. Lo más inquietante vino cuando, al analizar el espectro de su luz, se detectaron señales químicas que parecían inconsistentes con las de otros cometas. Algunos compuestos aparecían en concentraciones absurdamente altas en una observación y luego desaparecían en la siguiente, como si la composición del objeto no fuera estable, como si estuviera cambiando con el tiempo o interactuando con algo invisible. Y esto alimentó las teorías de que quizás el 3 y Atlas no era un cuerpo homogéneo sino una estructura más compleja, fragmentada o incluso hueca, un cascarón que se comportaba de maneras impredecibles. La comunidad científica internacional, aunque cauta, no pudo ignorar estos datos, y pronto se formaron equipos en Europa, América y Asia, que intentaron seguir su evolución, pero todos se encontraron con el mismo muro. El objeto parecía escurridizo, como si se resistiera a ser descrito en términos simples, y lo más perturbador fue que, en lugar de converger hacia una explicación común, cada nuevo dato abría más preguntas, como si el cosmos nos estuviera jugando una broma cruel. Para algunos investigadores, la clave estaba en los cambios de trayectoria, pequeños desvíos medidos con precisión que no podían atribuirse únicamente a la gravedad solar o al impulso de gases sublimados, porque eran demasiado bruscos y, en ocasiones, parecían anticiparse a las condiciones esperadas, lo que llevó a pensar que el 3 y Atlas estaba siendo afectado por fuerzas externas aún no entendidas, tal vez campos magnéticos interplanetarios o interacciones con partículas de polvo galáctico. Pero también alimentó las hipótesis más audaces, como que el objeto estaba corrigiendo su curso de alguna manera, una idea que para los más escépticos rozaba la paranoia, pero que no podía descartarse sin más porque la evidencia apuntaba a algo inusual. En paralelo, surgieron análisis de alta resolución que mostraban que la supuesta cola no era una única estela de material expulsado, sino múltiples filamentos que se entrelazaban y fluctuaban como si obedecieran a un patrón dinámico, lo que generó comparaciones con fenómenos atmosféricos en la Tierra, como corrientes de aire o turbulencias que parecen caóticas pero siguen reglas subyacentes complejas, y aquí nació otra de las analogías más populares, que el 3 y Atlas era un sistema en sí mismo, una especie de microcosmos que contenía procesos internos que apenas comenzábamos a vislumbrar. Las redes sociales, mientras tanto, explotaron con estas noticias, reinterpretando cada descubrimiento en clave sensacionalista, y lo que para los astrónomos eran anomalías fotométricas, para la opinión pública se transformaba en pruebas de que algo inteligente estaba ocurriendo, lo cual empujó a los medios a cubrir el tema con un tono ambiguo, a veces ridiculizando y a veces insinuando que las agencias espaciales sabían más de lo que admitían, y ese contraste entre la ciencia seria y la narrativa popular alimentó la sensación de que estábamos ante un misterio en el que todos querían participar. Pero lo que realmente consolidó el mito del 3 y Atlas fue la aparición de datos que parecían desafiar no solo la astronomía, sino la lógica, observaciones cruzadas entre distintos telescopios reportaron fluctuaciones de brillo que no coincidían temporalmente, como si el objeto mostrara comportamientos diferentes dependiendo de quién lo mirara, y desde dónde, un efecto que algunos intentaron atribuir a errores de calibración, pero que otros se atrevieron a sugerir que podía estar relacionado con fenómenos de refracción desconocidos o incluso con propiedades exóticas del propio objeto, y fue entonces cuando muchos hablaron del verdadero efecto mariposa, no solo como metáfora del caos, sino como un indicio de que estábamos observando un sistema donde lo diminuto y lo descomunal estaban entrelazados. Lo más inquietante de todo esto es que, en cada paso, la comunidad científica se encontraba en una disyuntiva. Debían reconocer públicamente que no entendían nada, o mantener la narrativa de que todo podía explicarse con más datos y mejores modelos. Y como suele suceder, la mayoría eligió lo segundo, pero el silencio cada vez se volvía más difícil de sostener. Porque los datos circulaban rápido y los observatorios independientes, incluso los amateurs con telescopios potentes, confirmaban anomalías que no podían barrerse bajo la alfombra. Así, el 3 y Atlas terminó por convertirse en un espejo incómodo para la ciencia. Un objeto que ponía en evidencia lo frágiles que son nuestros modelos cuando nos enfrentamos a lo desconocido, un recordatorio de que incluso en la era de los supertelescopios y los algoritmos de inteligencia artificial seguimos siendo
vulnerables a la sorpresa, y quizás esa vulnerabilidad sea lo más fascinante de todo, porque es allí, en la grieta de lo inexplicable, donde florece la verdadera curiosidad humana. El efecto mariposa, en este caso, no fue solo un fenómeno astronómico, sino también un fenómeno social, porque mientras los científicos lidiaban con cifras y gráficas, millones de personas en todo el mundo se preguntaban qué significaba que un visitante del espacio profundo se comportara de manera tan extraña, y esa pregunta, cargada de misterio y de miedo, es la que finalmente preparó el terreno para la reflexión más inquietante. Que tal vez el verdadero enigma no está en el objeto, sino en nuestra incapacidad para aceptarlo, en la resistencia a admitir que quizás hemos topado con algo que no cabe en nuestros modelos. Un recordatorio de que cada mariposa que agita sus alas en los confines del universo puede desatar una tormenta de dudas aquí, en la Tierra, obligándonos a mirar al cielo con una mezcla de asombro y temor, porque tal vez en la vastedad del cosmos, lo más peligroso no es lo que no entendemos, sino lo que creemos comprender demasiado rápido. Después de recorrer cada anomalía, cada contradicción y cada silencio incómodo alrededor del 3 y Atlas, lo inevitable se hace presente. La conclusión a la que nos lleva este viaje no es sencilla ni tranquilizadora, y en ese reconocimiento está precisamente el clímax de nuestra historia. Porque lo que parecía un simple cometa intergaláctico terminó revelándose como un fenómeno que desafía la física, la astronomía y, sobre todo, la comodidad de nuestras certezas, y es en este punto donde debemos unir todas las piezas, desde la extraña cola que no se comporta como ninguna otra hasta la luminosidad errática que parece latir con un pulso propio, desde las trayectorias imposibles que sugieren fuerzas invisibles hasta los testimonios de científicos que se resisten a admitir que no comprenden lo que ven. Todo nos conduce a una revelación clara. El 3 y Atlas no encaja en nuestras categorías conocidas, no responde a las leyes tal y como las hemos formulado, y lo que la NASA no dice en voz alta. No es que exista una conspiración para ocultar la verdad, sino que la verdad misma es tan desconcertante que preferirían no tener que enfrentarla todavía, porque admitirla significaría reconocer que nuestros modelos del universo están incompletos, tal vez profundamente equivocados, y esa es una carga que ninguna institución científica lleva con ligereza. Pero mientras el silencio oficial intenta contener el desconcierto, el objeto sigue ahí, avanzando por el espacio, dejando un rastro de preguntas irresueltas que se multiplican con cada nuevo cálculo, y aunque podemos intentar explicarlo como una nueva clase de objeto cósmico jamás catalogado, lo cierto es que, incluso si esa fuera la respuesta, implicaría que el universo tiene mecanismos que nunca habíamos previsto, procesos que hasta ahora permanecían ocultos y que apenas estamos comenzando a vislumbrar. Y esta posibilidad es tan disruptiva como cualquier teoría radical sobre artefactos artificiales o materia exótica, ¿por qué? En ambos casos estamos obligados a aceptar que el cosmos no se pliega a nuestra comodidad intelectual. Llegados a este punto, el miedo no es irracional, es humano, porque significa enfrentar lo desconocido en su estado más puro, significa mirar al cielo y reconocer que no tenemos control, que somos observadores frágiles en un escenario inconmensurable. Y tal vez por eso la NASA elige el silencio, no porque quiera engañarnos, sino porque sabe que la verdad es una herida abierta en nuestra confianza, un recordatorio de que todo lo que damos por hecho puede desplomarse con un solo visitante del espacio profundo. El clímax de esta historia, por tanto, no está en una revelación explosiva de vida extraterrestre ni en un anuncio secreto sobre naves ocultas, sino en algo mucho más perturbador, que la ciencia misma se ha topado con un límite. Un muro que le obliga a replantear sus fundamentos, y aceptar eso es infinitamente más revolucionario que cualquier teoría conspirativa porque significa que la humanidad está en el umbral de una nueva era de conocimiento, una en la que debemos reescribir los libros de texto, reconsiderar las leyes de la física y abrir la mente a posibilidades que antes nos parecían impensables. Sin embargo, este desenlace no es un final cerrado, es una invitación. Porque el 3 y Atlas no es solo un objeto errante que cruza nuestro cielo, es un mensajero de lo desconocido, un recordatorio de que el universo no se rige por nuestras expectativas y que en cualquier momento puede arrojar sobre nosotros enigmas que pondrán en jaque nuestras convicciones más firmes, y aquí es donde surge la reflexión final. La ciencia no es una colección de certezas, es una búsqueda constante,
un mapa en construcción donde cada hallazgo inesperado, por perturbador que sea, es una oportunidad para ampliar el horizonte, y el 3 y Atlas, con todas sus irregularidades y misterios, nos enseña que todavía somos aprendices frente al cosmos, exploradores que apenas hemos arañado la superficie de un océano inmenso. Tal vez lo más inquietante no sea que es el 3 y Atlas, sino que representa, porque si un solo objeto puede desestabilizar la física, ¿cuántos más nos esperan ahí fuera? ¿Cuántos mensajeros silenciosos cruzan la oscuridad llevando secretos que podrían transformar nuestra comprensión de todo? Y esas preguntas no tienen respuesta inmediata, pero son las que nos impulsan a seguir observando, a no conformarnos, a aceptar que la ignorancia no es un defecto, sino la chispa que mantiene viva la curiosidad humana. Así, el documental concluye no con una verdad definitiva, sino con una advertencia y una promesa. Advertencia porque el universo es infinitamente más complejo de lo que creemos, y no dudará en recordárnoslo cuando bajemos la guardia. Y promesa porque cada vez que nos enfrentamos a lo inexplicable, estamos un paso más cerca de comprender quiénes somos y cuál es nuestro lugar en este cosmos indomable. El 3 y Atlas, al final, no es solo un cometa ni una anomalía, es un espejo, uno que refleja la pequeñez de nuestras certezas y la grandeza de lo que aún nos queda por descubrir, y en ese reflejo está el verdadero clímax. No el miedo a lo desconocido, sino la certeza de que, mientras tengamos el valor de mirar hacia arriba, el universo seguirá hablándonos. Aunque lo haga en un idioma que todavía no sabemos descifrar. Suscríbete si quieres ver más videos como este. Gracias por ver.